Hoy te voy a mostrar este conjunto de departamentos ubicado a una sola calle de la Laguna del Carpintero. Pues la pregunta más importante, ¿es un buen lugar para invertir? Hoy lo vas a conocer conmigo. Vamos. Primero vamos a hablar de la ubicación. Los departamentos de Olmos se encuentran en calle Fray Andrés de Olmos, esquina con Esperanza, a una sola calle de la Laguna del Carpintero. La Laguna del Carpintero, como ya he dicho anteriormente, es una zona que ha crecido bastante en los últimos años aquí en Tampico. La zona de la Laguna del Carpintero perfectamente se puede aprovechar para hacer deporte, turismo y eventos socioculturales. Así que no es ninguna novedad que esta sea una de las zonas en las cuales actualmente conviene más invertir, ya que con el tiempo sigue ganando plusvalía. Y bueno, ya hablamos mucho de la Laguna del Carpintero, así que ¿qué más tenemos en esta zona? Bueno, a pocos minutos tenemos el Canal de la Cortadura, el cual es un paseo turístico entretenido si es tu primera vez. Tenemos también el centro de Tampico, el cual se encuentra a 5 calles y caminando puedes llegar de los departamentos a la Plaza de Armas sin ningún problema y sin tener que pasar por esa difícil tarea de encontrar un lugar para estacionarse. Y si hablamos de lugares turísticos aquí en la zona, aquí a 20 minutos del conjunto se encuentra Playa Miramar en Ciudad Madero. Por supuesto, estamos hablando de un recorrido de 11 kilómetros y el tráfico que se hace en la zona centro de Madero. 20 minutos aún así sigue siendo muy buen tiempo. Ahora hablemos de la movilidad en la zona. Por estar muy cerca de Perimetral, tenemos muy buena cantidad de transporte público, ya sea los autobuses, rutas o por qué no los taxis, que es una zona donde frecuentemente pasan para levantar pasaje. Pero también si hablamos de movilidad de una ciudad a otra, estamos pegados a Ciudad Madero y si tú vienes de fuera, el puente Tampico te queda a 10 minutos. ¿Es bueno estar cerca del puente de Tampico? ¿Sería un motivo porque tú comprarías un departamento ahí? No lo sé, la verdad es que no lo había analizado ese fondo, pero déjamelo saber en los comentarios. Puntos negativos, porque todas las zonas tienen puntos negativos y yo te voy a dar 3. La primera es que estamos en la zona centro, así que la zona centro no es la zona más moderna ni tampoco residencial de la ciudad, por lo que si estás buscando una zona que tenga casas modernas, que no haya propiedades que estén medio abandonadas, pues la zona centro no va a ser para ti. Número 2. Así como la gran parte de zona de Tampico y Madero, también esta zona sufre de algunas inundaciones. Precisamente enfrente del departamento, cuando hay lluvia de 2-3 días seguidos, sí suele subir el agua, no se va a meter al departamento por supuesto, pero puede ser incómodo para manejar por esa zona. Así que es un punto importante a tener en cuenta, aunque claro, pues prácticamente toda nuestra ciudad es un punto importante a tener en cuenta. 3. El beneficio de estar pegado a la Laguna del Carpintero también te puede jugar en contra, ya que Perimetral es una de las zonas que, dependiendo de la temporada, la pueden llegar a cerrar, como los desfiles de noviembre, los carnavales de Tampico, entre otros eventos que se celebran en la ciudad. Así que cuando lleguen esas fechas, la primera, va a haber mucha gente en los alrededores y la segunda, van a cerrar la vialidad, por lo cual tendrás que empezar a maniobrar para buscar maneras de salir. Ahora vamos a hablar del departamento. Tenemos un departamento de 89 metros cuadrados con 2 recámaras y un baño completo. Ambas recámaras tienen muy buen tamaño, una cama queen size cabe sin problema, lo cual creo que es bastante positivo. Aunque tenemos solamente un baño, también es muy amplio. En el diseño tenemos un área de sala, comedor y cocina en una sola pieza y dependiendo de tus gustos esto puede ser bueno o malo. Y contamos con un área de lavado, el cual sin ningún problema cabe una lavadora y secadora de un tamaño más compacto. Si metemos algo gigante, pues difícilmente va a tener el suficiente espacio para ambos. Ahora, cada uno de los departamentos cuenta con un espacio de estacionamiento. Sin embargo, lo que distingue a estos departamentos de los demás de la zona es que cada uno cuenta con una terraza privada, la cual tiene suficiente espacio para parecer un jardín pequeño y lo puedes decorar a tu gusto. Sin ningún problema cabe una mascota, incluso grande, sin verse apretada o incómoda. Y por supuesto hablemos del valor de la propiedad. Y es que este departamento que les estoy describiendo tiene un valor de 1.590.000, el cual es el precio de inversión de entrada. Y entre las alternativas del conjunto creo
creo que esta es la mejor alternativa si quieres invertir. Ahora, el departamento es ideal ya que la zona te da mucha movilidad en la parte centro de la ciudad y también muy cerca de Ciudad Madero, por lo cual es una buena opción para vivir para familias pequeñas, 2 personas, un niño o niña y la mascota, 2 personas, uno solo. De hecho yo vivía en uno muy similar, pero vivía solito, ¿verdad? Y era bastante cómodo. Y la zona, la verdad es que a mí en particular me gustaba mucho porque estaba cerca de la Laguna del Carpintero y yo podía sacar a mi mascota a caminar ahí, lo cual me ayudaba mucho con el ejercicio, cosa que ya no estoy haciendo. Pero como zona de tu primer departamento podría ser ideal. Sin embargo, ya para familias más grandes no lo veo tan conveniente ni tan cómodo, sobre todo por el impedimento que tenemos al tener un solo baño y que ahí sí ya se dificulta un poco los tiempos en caso de que alguien esté ocupando el baño y luego otro quiera brincar y luego tienes una fila atrás, entonces es quizá incómodo. Sin embargo, en las condiciones que te comenté inicialmente, 10 de 10. Bueno, y como renta, ¿qué tal me funcionaría? Ahora, como inversión tenemos 2 opciones, la renta fija o el Airbnb. Ambas son viables, pero cada una va a tener sus pros y sus contras. Así que vamos a ver la primera, que es la renta por medio del Airbnb o la renta diaria. Y bueno, para repasar si es una buena opción como Airbnb, tenemos que definir quiénes sean los que ocuparían. Por supuesto, hablamos de turistas, pero ¿en qué circunstancias lo harían? Y la primera, la Laguna del Carpintero se encuentra pegadito al centro metropolitano. Y en el centro metropolitano hay eventos, artistas, obras de teatro. Por el otro lado, en algunos meses está la feria de Tampico. Y en el centro de Tampico también hay algunos eventos los cuales traen a gente de fuera. Y tener un departamento aquí es una zona bastante estratégica para que lleguen directamente y no tengan que desplazarse tan lejos de un lado a otro. 2. Cuando hay fechas fuertes en vacaciones de Semana Santa y verano, la gente busca ocupaciones fuera de los hoteles, los cuales ya están evidentemente saturados desde meses antes, así que buscan alternativas que no se encuentren tan lejanas a la playa o que haya una manera sencilla de llegar. Y como vimos en el bloque anterior, la movilidad cerca de estos departamentos es bastante ideal. Número 3. En los últimos años, la demanda de departamentos ha ido creciendo contra la demanda de habitaciones de hotel, ya que los departamentos, bueno, el solo hecho de tener 2 recámaras a un precio similar a lo que te ofrecen los hoteles cuando solamente tienes una sola habitación, pues sí tiende a ser mucho más atractivo, sobre todo porque, bueno, ya tienes esa privacidad de estar en tu departamento pues solo con tu familia. También agregas la cocina, estacionamiento y si podemos tener el plus de estar en planta baja, tienes el combo completo y perfecto para generar rentas. Y bueno, el ticket de entrada por noche ronda entre los 900 a los 1450 pesos la noche. Y como mencioné antes, si te encuentras en planta baja, tú te encuentras al extremo más alto del ticket de noche. Así que bueno, con una ocupación de entre el 40 y el 60% puedes garantizar al mes entre los 11 y 18 mil pesos de renta mensual. Por supuesto, hay meses que son más altos en los cuales podría subir ligeramente el valor del departamento por noche, o meses que son menos frecuentes que venga gente, como el mes de mayo y probablemente agosto, en donde quizás sean meses más bajos, pero obviamente con los meses altos compensas. ¿Y cómo sé esto? Porque en ese desarrollo conozco y tengo amigos. Y la segunda, la aplicación del Airbnb, por supuesto que es la base para poder sacar todos estos cálculos. Así que, ¿es esto increíble? No. Sin embargo, el valor de entrada a estos departamentos con inversión es bastante más accesible que poder comprar en Altavista, en la Guadalupe o en la Petro, en donde los departamentos ya pueden rondar arriba de los 5 o 6 millones ya. Además de que estamos en una zona que genera rentas más estables, sí, porque el valor es más bajo, pero te va a dar más flujo. Bueno, ¿y qué tal si lo pongo en renta fija? ¿Funciona igual o no funciona igual? Aquí afortunadamente para el desarrollo tiene muy buena posibilidad también de que tengas inquilinos sin batallar o sin buscarle tanto, porque de nuevo la zona en la que te encuentras es bastante noble
y se presta para que mucha gente se pueda mover de un lado a otro. Claro que a zona norte de Tampico va a ser imposible que te lo rente alguien, pero los trabajadores de la zona centro va a ser muy probable que busquen allí, porque también es un departamento moderno y en la zona centro es algo que pues hay muy pocas opciones con esas características. Y por este departamento que estamos hablando de 1.590.000, que además se encuentra en planta baja, tú puedes estar cobrando entre los 7,000 y 11,000 pesos, estando más del lado más alto, ya que te encuentres en planta baja y conforme comienzas a subir pisos, el valor comienza a bajar. Así que es extraño que el departamento no esté ocupado, ya que la rotación no es tan grande como en la zona norte, por la fluctuación de trabajos que se encuentran en el corredor, que algunos viven temporales, a lo que se encuentra en zona centro, que pueden ser familias pequeñas, directamente trabajadores de ahí. Como hay muchas notarías y edificios que son gubernamentales, pues también son las personas que usualmente rentan, y la rotación no tiende a ser tan grande como la que tenemos en la zona norte a causa del trabajo en el corredor industrial. Bueno, ahora vamos a ver el retorno de inversión de este departamento que se encuentra en planta baja, el cual personalmente creo que es la mejor alternativa, precisamente por eso, por estar en planta baja. Bien, el retorno de inversión, si es que nosotros lo queremos manejar por Airbnb, sería el siguiente según estos cálculos. Bueno, tenemos el valor de entrada del departamento, que es de 1.590.000, recordando que este está en planta baja. Hay unidades que están un poco más altas en valor, sin embargo creo que si lo queremos para inversión, esta es una excelente alternativa. 2. Nunca podemos despreciar el valor de las escrituras, ya sea que sea un trámite financiado con crédito o compra de contado, es algo de lo que no nos vamos a escapar. Aquí en Tampico, Madero, Altamira, el valor de las escrituras está aproximadamente en el 5% del valor de la propiedad. Claro, cuando hablamos de escrituras, aquí también vienen impuestos como el ISAI, pero lo juntamos todo en un solo concepto y estaríamos alrededor de los 80,000 pesos. Dependiendo de la notaría, esto podría mejorar, pero vamos a dejarlo como un valor estándar. Después, número 3. Para que funcione el Airbnb, para que tú tengas una buena ocupación, por supuesto que hay que invertirla. La decoración Airbnb se mueve mucho por diseño. Qué tan bonito está tu departamento, cuántas personas dejas que se queden allá a dormir, etc. Y por supuesto los muebles son fundamentales. Y para esto estamos metiendo una inversión aproximadamente de 100,000 pesos. Aquí en Tampico es fundamental meterle aires acondicionados. No es necesario que sean inverter, a menos que tus inquilinos sean muy desgraciados y lo dejen prendido todo el día. Pero si metemos unidades normales, nuevas, las podemos conseguir en 4,000 pesos y el departamento solamente ocupa 3. Más la instalación estaríamos hablando de cerca de 16,000 pesos, 15,000 pesos si nos va bien. Y de ahí ya dividirlo todo en lo que son las camas. Probablemente un sofá cama sea ideal para la sala. Después está la parte del comedor, que no se ocupa un comedor muy grande, uno de 4 piezas pequeño. Claro que si estás pensando en meter puro mueble de Liverpool, por supuesto que esta cantidad de 100,000 pesos no te va a hacer sentido. Sin embargo, si compramos de manera inteligente, estos 100,000 pesos sí los podemos hacer rendir. Pero bueno, ya nos extendimos en los muebles. Después, como Airbnb, tú aquí vas a tener que pagar necesariamente los servicios. Y en luz y agua para una unidad de este tamaño andaríamos cerca de los 20,000 pesos anuales. No tanto porque la luz, sino que el agua ha subido mucho en los últimos años. Y ya por el consumo más bajo, que son los 10 metros cúbicos, estamos cerca de pagar los 500 pesos, lo cual se me hace una locura, pero está bien. Y la luz, claro que va a depender mucho de la temporada en la que nos encontremos. Y algunos misceláneos que son como el papel de baño, que vas a estar renovando. Si quieres dejar algunos regalitos para tu gente, galletas, aguas, etc., pues a lo mejor sí te aventas unos 3,000 pesos al año. No le voy a meter más porque no creo que se ocupe tanto tampoco como misceláneos.
Esto nos da un total de 1.793.000 pesos que se invertiría en el departamento, y por lo menos esto será la cantidad del primer año, que por supuesto el objetivo es recuperar el 100% de esta inversión. Ahora viene lo interesante. Ya hablamos de que al estar en planta baja tienes un beneficio adicional a cualquier departamento que se encuentre en pisos superiores, sobre todo porque este conjunto no tiene elevador y no hay necesidad de tenerlo porque son 4 pisos. Van a decir, sí, está muy pesado, sí, pero eso le permite al conjunto tener un valor de entrada más accesible. Por más complicado y por más difícil que suene eso, meter un elevador sería incrementar también el valor de las unidades, y en este caso, si lo quieres con inversión, probablemente no sea lo más ideal. Así que bueno, ahora sí vamos a lo interesante, que es la ocupación. Vamos a suponer que en un año tienes una ocupación de 125 días, lo cual creo que no estamos ni muy arriba ni muy abajo, creo que estamos bien en esa parte. Y tú por noche cobras 1.350 pesos. Al año estarás generando 168,000 pesos aproximadamente. Sin embargo, a eso hay que descontarle las cuotas de Airbnb, que es la que te cobra por ser intermediario, la cual no es muy alta, y la otra son los impuestos, que ahora te los baja en automático, lo cual creo que está de cierta manera bien para evitar problemas, pero sí son bastante agresivos, lo cual al final del año te termina dejando un aproximado de 107,000 pesos a 110,000. Así que esa cantidad, si te diste cuenta, pues sí se redujo significativamente, lo cual te da un retorno de inversión anual por este departamento, por esos 125 días rentado, del 6%. Sí, estamos arriba de la inflación. No suena como algo tan atractivo, pero por supuesto que si tú lo consigues rentar, dependiendo de tu diseño de departamento, de nuevo que esté en planta baja, es algo que es muy positivo. Pues podría llegar hasta el 8,5 o 9,5. No creo que al 10 ya sea ser demasiado optimista. Y bueno, esos son los números si tú lo quieres tener en renta por medio de Airbnb. Hay cosas buenas y cosas malas. A lo mejor lo más negativo de esto es la percepción que se tiene de pagar tanto impuesto. Claro, tú lo puedes deducir, pero sí, a lo mejor es algo desalentador saber que eso es lo que te tumban de impuesto. Y que bueno, la aplicación ya lo quita por default. Como cosas positivas es que Airbnb tiene algunos seguros. La realidad es que es muy improbable que alguien, la primera, no te pague, la segunda, que la aplicación no se haga responsable de algunos temas de daños. No vas a tener invasores, o es muy complicado que haya un invasor o los famosos ocupas, porque pues son estancias cortas, lo cual pues sí también te da la posibilidad de que al no haber un contrato de renta fijo, si tú en algún punto quieres, sabes que yo ya hasta esta fecha quiero tenerlo en renta, ya no lo vuelves a poner en renta en lo que queda del año, y no vas a tener ninguna complicación por eso. Así que entre las cosas buenas y malas, esas son las alternativas que tenemos por medio de Airbnb. Ahora vamos a hablar del retorno de inversión si manejamos el departamento en renta fija. Bien, van a haber números que no se van a mover. Por ejemplo, el valor del departamento de 1.590.000, ese no se va a mover. El valor de la escritura tampoco se va a mover, vamos a dejarlo exactamente como está. Ahora vamos a agregar 20,000 pesos a esta ecuación, porque para algunos es más cómodo que la propiedad, aunque sea fija, que van a rentar, ya cuente con los aires acondicionados, climas para mi raza, y quizá un calentador. Entonces yo solamente voy a agregar esos 20,000 pesos a esta suma, y al final eso es, pues en cines muy prácticos, todo lo que se le va a ingresar, y terminamos teniendo una inversión de 1.690.000 pesos por el departamento, lo cual es 100,000 pesos menos que si lo metiéramos en Airbnb, porque recordemos que en Airbnb necesitamos dejarlo amueblado. Ahora la pregunta, ¿yo lo amueblaría para rentarlo? ¿Tú lo amueblarías para rentarlo? Puede ser un arma de doble filo. La primera, si tú lo amueblas, evidentemente vas a pedir más por él. La demanda es tan grande allí como para que tú puedas rentar un departamento amueblado en 14,000, 15,000 pesos, porque probablemente más no te lo van a dar, no te lo van a pagar.
valdría la pena amueblar una propiedad. A veces es contraproducente porque también ya metes un tema de diseño, y si tus posibles inquilinos no les gusta el diseño, pues ya también empiezan a descartarla, entre otras. Entonces, yo en lo personal no lo veo tan indispensable aquí. Yo lo dejaría, pues ahora sí que para que metan los muebles a su gusto. Pero bueno, esa ya es una opción de cada quien. ¿Tú lo harías? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, como ya platicamos, la ocupación es buena para la gente que trabaja en el centro. La rotación no es tan grande, así que sí puedes tener una muy buena demanda. Los valores de renta en la zona oscilan entre los 8,000 a 11,000 pesos. Un departamento de estos que ya tiene su estacionamiento y que esté en planta baja, lo podríamos rentar entre los 9,000 y 11,000 pesos el mes. Así que bueno, si los valores oscilan entre los 9,000 y 11,000, quiere decir que al año podríamos llevarnos 108,000 pesos o 132,000. Lo cual lo voy a dejar en un punto medio de 124,000 pesos anuales en renta fija. Lo cual al final nos da un retorno de inversión anual del 7.33. Y si nos vamos a los 11,000, de 7.8. ¿Puede aumentar? Sí. Si lo amueblas, si le das más valor a algunas cosas, no lo sé, ahí sí ya dependerá de cada quien de cuánto le quiere invertir. ¿Es ligeramente superior al inicial del retorno de inversión del Airbnb? Sí, pero al final termina siendo un poquito más escalable en caso de que tengas una muy buena racha con el Airbnb. Si las temporadas altas, pues subes un poco el valor de tu departamento. Sin embargo, también al tener renta fija, tú ya te deshaces de lo que es pagar luz, pagar agua, el internet. Ya tampoco tienes que contratar a alguien o tú ir a limpiarlo. Ni hay elementos misceláneos como comprar papel, como las toallas, no sé, más cosas que se le tiene que meter para el servicio de Airbnb. Así que como punto positivo de la renta fija es que tu inversión inicial para ponerlo a trabajar es menor. Y también te tienes que hacer menos cargo de la unidad. Ya no la tienes que limpiar personalmente o que alguien la limpie, y la cantidad de muebles que tú tienes que meter ahí, si es decisión tuya, pues no es tan grande como la renta diaria. Punto negativo. No es obligatorio, sin embargo yo sí te lo sugeriría muchísimo y lo tendrías que hacer de todas maneras. Es que al momento de que tú rentes de manera fija tienes que facturar. Ya no es una alternativa, es una necesidad el facturar a tu inquilino. ¿Por qué? Tú tendrás que darte de alta en el SAT para facturar, y evidentemente lo que yo te acabo de decir de esos 124,000 o 132,000 pesos, pues también los va a morder el SAT, el fisco, y entonces vas a tener que pagar impuestos también sobre eso. Claro, con sus respectivas deducciones. Pero, y esto es un punto muy importante, si tus inquilinos de alguna manera se les ocurre no querer pagarte y no querer salirse, la manera en la que tú vas a poder defender tu propiedad es por medio de las facturas, y que tú estás declarando este ingreso y pagando impuestos por él. Si no haces ninguna de esas, va a ser bien complicado, y esa es una normativa que no es nueva, pero es importante que lo sepan, porque si no lo estás haciendo, es muy complicado que lo puedas sacar. Muy difícil. Así que la gran recomendación es que de todas maneras hagas tu cambio de régimen para que puedas ser una persona que recibe ingresos por medio de rentas y les factures. Ya sea que lo necesiten o no, factures, generes tu CFDI y lleves toda la contabilidad de ese departamento para prevenir un tema de invasión o de ocupas. Y bueno, por supuesto que en cualquier inversión existen riesgos, y aquí no va a ser la excepción. Primero, tenemos el tema del estacionamiento. Cada departamento cuenta con espacio para un solo coche. Si va a ser una renta fija o si vas a ser una persona que va a vivir ahí en familia, es muy poco común actualmente que las parejas tengan solamente un coche. Ya muchos están buscando 2 autos, ya mucho es por necesidad de movilidad. Así que eso puede ser un impedimento para las personas que están buscando un estacionamiento con 2 unidades. Aquí no va a ser, si es por medio de Airbnb, yo creo que no hay ningún problema.
2. Por estar en el centro hay edificios que son ya muy viejos, visualmente es muy poco atractivo y hay mucha gente que le tiene cierto estigma, lo cual es entendible, así que podría no ser una opción tan atractiva ya que los alrededores pues, no son los más agradables en el día a día. 3. Si tu alternativa es ponerlo en Airbnb, va a depender mucho, pero muchísimo de tu decoración. Va a depender mucho de la practicidad y va a depender mucho de cuántas personas le vas a dar acceso a la unidad. Aunque digamos que son de 2 recámaras y tú le das la oportunidad a 6 porque tienes un sofá cama en la parte de la sala y tu inquilino lo acepta, pues evidentemente vas a tener más flujo de personas, ¿no? Y por último, los bienes raíces siempre son inversiones a largo plazo. Tienen la fortuna de que año con año va subiendo, sin embargo, sigue siendo una inversión a largo plazo. Ahora vamos a compararlo con algunas otras zonas porque también debe de tener la referencia. Lo primero es que la mayoría de la gente se quiere enfocar en las zonas más altas, por ejemplo Altavista o La Petrolera, las cuales son zonas pues muy residenciales, lo cual es muy atractivo para la mayoría y tiene todo el sentido. Sin embargo, como lo mencionamos al inicio, la inversión de entrada es muy alta. Y si lo queremos como una inversión para Airbnb o quizá incluso hasta renta fija, nosotros estamos teniendo márgenes muy similares a esto. Si el margen es muy similar, no tiene tanto sentido que el valor de entrada sea significativamente más alto. Quizá por la colonia, si lo quieres para ti, pero para una inversión podría ser algo dudoso. Después, hay otras zonas que son muy buenas y tienen unidades muy accesibles y que probablemente en próximos videos veamos. Pero para una renta del tipo de Airbnb, a lo mejor no son tan funcionales. Sin embargo, aquí estamos en Olmos y particularmente cerca de la Laguna del Carpintero, en una zona de mucho equilibrio, ya que puede ser muy buena renta fija, puede ser muy buena Airbnb. También lo veo como muy buena alternativa para que puedas vivir. Así que creo que entre las opciones que tenemos actualmente en el mercado cerca de la Laguna del Carpintero, específicamente Olmos, que tiene un valor de entrada muy accesible, pero también hay otras alternativas, creo que son bastante funcionales porque hay muy buena demanda, muy buena accesibilidad y eso lo mantiene en un equilibrio bastante interesante. Así que bien, ¿qué te pareció este desarrollo cerca de la Laguna del Carpintero? Déjamelo saber en la caja de los comentarios y si ya estás viendo algún departamento o propiedad y quieres que te ayude a analizar el retorno de la inversión, también déjamelo en la caja de los comentarios o mándame un WhatsApp. De mi parte fue todo, espero que nos veamos en el próximo video. Hasta luego.